empiezo a grabar. Bueno, quiero invitarlos a orar. Antes que nada, empezamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a crecer y fortalecernos. Espíritu Santo, nos disponemos para ti. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Espíritu de Dios, llénanos de tu poder y de tu sabiduría, que podamos comprender los temas que vamos a ver esta noche, que podamos comprender por dónde nos llevas tú, hacia dónde nos estás llevando, y que de esa manera podamos ser dóciles a donde tú nos quieres llevar. Te damos gracias, Señor, por este encuentro de hermanos. Gracias por esta oportunidad de encontrarnos de distintos lugares, pero con la misma espiritualidad, con el mismo Señor que nos une. Espíritu de Dios, abre nuestra mente y nuestro corazón para aprender, y dispón todo nuestro ser para que esto que aprendemos lo llevemos a nuestro corazón, a nuestra vida, y se vuelva práctica para crecer. Que lo que aprendamos también lo podamos llevar a otros hermanos, que aprendamos con facilidad para llevar a otros ese mensaje o esos mensajes que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia y tu amor. Espíritu de Dios, gracias por tu compañía. Espíritu Santo, gracias porque nos enseñas a que cada día podemos aprender, amar, servir, descubrir cosas nuevas y maravillosas. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por esta experiencia grande de la renovación carismática, por esta experiencia que nos ha ayudado a crecer en nuestra espiritualidad, a crecer en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por esta inmensa manera como tú nos llevas de la mano para aprender y para descubrir las formas en que tú nos acompañas. Bendito seas, Espíritu de Dios. Gracias. Mamita María, te damos gracias también por tu compañía, por tu intercesión, mamita. Gracias porque nos llevas a conocer a Jesús, nos llevas a hacer todo lo que Él nos diga, nos llevas a obedecer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra Pascua. Amén. Que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, qué rico encontrarnos aquí y descubrir esta experiencia. Voy a ubicar y compartir mi pantalla también para que podamos ubicar algunas cosas. Ya saben, mi nombre es Manuel Tenjo. Manuel Tenjo. Yo empecé en los caminos de la renovación carismática el 16 de febrero de 1987 y mi vida se partió en dos. Al año siguiente, en el 88, empecé a estudiar filosofía y ciencias religiosas y después pasé a estudiar teología y me gradué como profesional en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, unos años después como magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y después como magíster en bioética de la Universidad Libre Internacional de las Américas. Estoy en una comunidad carismática que se llama Proyección Dynamis. ¿Y qué más? Y trabajo como profesor de ciencias bíblicas y coordinador académico del Centro Fuego Nuevo, casado, con una esposa maravillosa. Ahí les cuento. Y pues vamos a ver este tema de hoy. La formación, elemento importante en la renovación carismática católica para el crecimiento espiritual. Ese es el tema que vamos a desarrollar. La formación como un elemento importante para nosotros. Quiero partir, vamos a ver varios elementos. Siempre los van a ver aquí en la parte superior. Uno, la necesidad de crecer integralmente. Eso es lo primero que vamos a ver. La necesidad de crecer integralmente. Dice 1 Corintios 13:11, ya lo puse aquí en la pantalla, pero 1 Corintios 13:11, mírenlo. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Este es el texto de 1 Corintios 13:11. Nota en el pasado, cuando era niño,
pasado hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. O sea, era una situación de pasado, de una manera de funcionar en el pasado. Sin embargo, San Pablo nos dice, pero ahora me hice hombre. Y al hacerme hombre, me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. O sea, tengo que empezar a crecer para volverme como un adulto espiritualmente, un adulto que nos ayude a crecer. Este texto tan bonito, quiero mostrarles, está en un contexto en 1 Corintios 13, y allí en 1 Corintios 13, por un lado, están los capítulos 12, 13 y 14 que nos hablan sobre los carismas. 12, 13 y 14 habla de los carismas. Luego el capítulo 13, versículos 1 al 10, hablan del carisma supremo, que es el amor, para llegar al versículos 11 al 13, que es hablar de lo pasajero y de lo permanente. Y ahí nos habla del amor, de la esperanza, de la fe, pero dice, pero lo que permanece es el amor. Y allí nos ubicamos en este versículo. O sea, toda esta parte es para decir, nosotros tenemos que crecer integralmente. No podemos quedarnos con los rudimentos de la fe con los que empezamos. Tenemos que crecer, avanzar. Por eso, de alguna manera, así rápidamente, les mostré como mi trayectoria desde febrero de 1987. Yo hice mi seminario de vida en el Espíritu, y después del seminario de vida en el Espíritu, empezó un proceso de formación interesante que ahora les voy hablando un poquito más. Entonces, nosotros tenemos que crecer integralmente, es decir, en la vida espiritual, y tenemos que crecer en la vida comunitaria y crecer en la vida apostólica. De esos tres aspectos voy a señalar. Quiero mostrar como la manera de crecer en todo, por lo menos en estas tres áreas: en el área espiritual, en la vida comunitaria y en la vida apostólica, es decir, en el servicio que prestamos a otros. Sí, obviamente todo eso va a estar afectando la vida familiar y la vida laboral, y todo lo que realizamos va a afectar. Pero no podemos quedarnos como niños. Tenemos que crecer y avanzar. Crecer y avanzar. Quiero contarles que cuando yo empecé el camino del Señor, después del seminario de vida en el Espíritu, pues bueno, la efusión del Espíritu Santo fue de las cosas espectaculares, y yo me quedé ahí tan extasiado que yo dije, quiero más, quiero más. Y yo estaba prestando servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Y entonces, pues me dijeron, pues tienes que comprarte tu Biblia o conseguir tu Biblia. Y en mi casa no había Biblia. Así que compré mi Biblia con mi sueldo de soldado y empecé a leer la Biblia todos los días, un capítulo diario, hasta el día de hoy. Y orar con la Biblia hasta el día de hoy. Solo que ya no lo hago solo, lo hago con mi esposa. Entonces mi esposa y yo oramos al Espíritu Santo, leemos un capítulo, comentamos un poquito de qué trata, qué nos enseña, las inquietudes que nos deja, y a veces termina ampliándose eso muy bellamente, y terminamos con oración. Y así lo hemos hecho y funciona. O sea, ya no lo hago solo, lo hago en compañía y funciona mucho mejor. Entonces, ha sido un camino. Yo empecé a crecer muy rápido, les cuento, porque quería aprender. Entonces luego hubo este seminario de crecimiento en el que ustedes están, y me lo devoré impresionantemente. Y después hubo un encuentro nacional de formación de líderes juveniles, y me lo devoré. Y escribía todo, todo lo escribía. Y después lo repasaba en mi casa. Después nos invitaron a lo que se llamaba una escuelita de servidores, y eso, yo era muy inquieto. Y luego que un curso de Biblia, y teníamos que ir desde mi pueblo al Minuto de Dios. Eso eran 2 servicios de transporte, y me emocionaba leyendo y estudiando Biblia. Y siempre le doy gracias al Señor por la persona que me enseñó a leer la Biblia y a darle gusto por el estudio bíblico. Y luego conseguí un librito que se llamaba La Biblia fue escrita para ti. Años después me encontré con el autor y le he agradecido siempre cada vez que me veo con él. Es el padre Jonas Abit de Brasil. Pues cada vez que me veo con él le digo gracias, porque ha sido un gran regalo empezar a crecer. Entonces, lo primero fue, todos tenemos que crecer.
Lo segundo, ¿con qué herramientas crecemos? Pues algunas de esas ustedes ya las han visto y vamos a recogerlas hoy, pero no solo recogerlas, espero que podamos aplicarlas, aplicar un poquito estas herramientas de crecimiento espiritual. Estas herramientas de crecimiento espiritual las encontramos en Hechos 2, 42 al 45. Es que por favor buscan en su Biblia Hechos 2, 42 al 45. ¿Quién es tan amable de leer Hechos 2, 42 al 45? ¿Quién abre su micrófono y busca en su Biblia Hechos 2 y nos lee Hechos 2, 42 al 45? Amén. Amén, hermana. La primera comunidad. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermana. Recogiendo los elementos, entonces, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza de los apóstoles quedó escrita en la Biblia. Entonces tenemos el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Allí es una herramienta de crecimiento espiritual. Y perseveraban en la comunión, decía, en la coinonía, la comunión, la vida comunitaria. Perseveraban también en la Eucaristía y perseveraban en la oración. Perseveraban en la fracción del pan y perseveraban en la oración. 4 aspectos hasta el momento que son herramientas de crecimiento espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que practicar todos los días, por lo menos la Eucaristía el domingo, lo más frecuente que puedas, ir creciendo en ellos. En la lectura de la palabra de Dios, ojalá leyeran un capítulo diario. En la vida comunitaria, en el proceso que llevan ya 1 o 2 reuniones a la semana. Esta formación no la dejen nunca, no dejen nunca de formarse, esto es lo mejor que hay. La vida eucarística y la vida de oración, y crecer en la oración. Entonces hay que crecer en estos 4 aspectos. Esto va a generar unos resultados que el texto bíblico lo va a mostrar desde el versículo 43. El 42 va a decir estos 4 herramientas de crecimiento espiritual. Resultado, pues nos lo vamos a ver como los frutos del crecimiento espiritual. Allí se ven también en los versículos 43 al 45. Miren los frutos. El testimonio, la comunidad se vuelve testimonio para la ciudad de Jerusalén. La comunidad se vuelve testimonio allí donde se encuentra. Entonces, ese testimonio es fruto del crecimiento. La humildad y el servicio, ¿ya? El amor. Por eso venden lo que tienen y comparten. Tienen comunión de bienes y tienen participación de bienes. Es decir, impactan a la ciudad de Jerusalén donde se encuentran. Y se les nota el amor, se les nota el amor. Entonces, todo ese estilo de vida comunitaria va a ser notable. Por tanto, queridos hermanos, si nos esforzamos en vivir estas 4 herramientas de crecimiento espiritual, lo demás sale solo, el testimonio sale solo, sale. O sea, no tengo que esforzarme ni utilizar máscaras ni inventarme nada porque va a salir. La humildad va a brotar solita, el servicio va a brotar solito, entonces estoy dispuesto a colaborar. El amor a los demás va a brotar solo. A veces cuando nos esforzamos, que en el testimonio, que en la humildad, que el servicio, y nos esforzamos sin poner la base firme en estas 4 herramientas de crecimiento espiritual, terminamos utilizando máscaras, hipocresía, falsedades, engañando a la comunidad, porque hemos descuidado las 4 herramientas de crecimiento integral. 4 herramientas. Para
Para crecer en estas herramientas hay que conocer el camino para guiar por el camino. Hay que conocer el camino para guiar por el camino. Entonces, yo los quiero invitar a que hagamos este camino nosotros y miremos este camino. Vemos las herramientas de crecimiento espiritual, acabamos de señalarlas en Hechos 2, 42 al 45, lo que conduce entonces a conocer, a recorrer, para guiar, asumir estas herramientas de crecimiento espiritual para poder guiar a otras personas, que puede ser nuestra familia, que puede ser el grupo de oración, que pueden ser los del ministerio, una comunidad, cuando nosotros también estemos enseñándole a otros. Entonces, asumidas las herramientas de crecimiento espiritual, voy conociendo el camino. Recorro el camino, ahora voy a guiar por ese camino. Y el crecimiento espiritual se da de manera procesual, con perseverancia, procesual, no es de afán. O sea, yo sé que algunos queremos crecer muy rápido, pero si crecemos paso a paso, siguiendo unas etapas grupales o unas etapas de crecimiento normales, pues vamos a avanzar mucho más. La clave entonces está en crecer de una manera normal para avanzar en el camino, para desarrollar el camino. Quiero contarles, a ver, en mi experiencia del grupo de oración, pues yo les digo, crecí espiritualmente muy rápido. Crecí muy rápido, entonces al poco tiempo ya me estaba volviendo un problema. Eso es algo así como un tiburón en una pecera, ¿ya? Iba creciendo rápido. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, usted tiene que orar todos los días media hora diaria. Y yo lo hacía, todo obediente, media hora diaria. Pero luego, cuando me dicen, y lea un capítulo de la Biblia diario, pues eso se aumentó la media hora, eso terminó siendo un poquito más, porque yo leía, subrayaba, todavía leo, subrayo en la Biblia lo que me llama la atención, reviso, y a veces no quedaba contento con leer un capítulo. Si, ay, no, yo quiero más, leer otro capítulo, todavía tengo energía, hagámosle. Y oraba con ello. Entonces, en el grupo de oración terminaba diciéndoles, pero la Biblia dice esto, pero en tal parte, yo no sé cómo me aprendía los capítulos y versículos, pero señalaba en tal capítulo, en tal versículo, así, sin ninguna influencia de otra iglesia, porque no tenía en esa época influencia de ninguna otra iglesia, ni de conocimiento de nada, como para que dijeran, ¿usted por qué se aprende esos capítulos y versículos? Pues porque leía, ya, era eso. Entonces, oraba y leía todos los días, ¿ya? Participaba de la Eucaristía por lo menos el domingo, pues porque entre semana pues estaba prestando servicio militar y había conseguido el poder estar los fines de semana en mi casa. Esas son cosas de Dios que se las arregló. Entonces, yo iba al grupo de oración los sábados y empecé a participar en la formación, que era corrientemente los fines de semana. Entonces, eso me facilitaba. Al poco tiempo, en mi primer año, fui catequista, preparando a los niños de primera comunión. Y como ya estaba estudiando Biblia y cosas de liderazgo, ya había hecho el seminario de crecimiento, pues entonces empezaba a enseñar. Y enseñando me iba muy bien. Me pusieron en el Ministerio de Música mal. O sea, el Señor no me llamó al Ministerio de Música. Yo aprendí a tocar la guitarra, intenté cantar, pero todo me sonaba igual y todo lo tocaba igual. Pum, chin, chin, pum, chin, chin, pum, chin, chin. Yo hice todo el esfuerzo ese año, pero el Señor no me llamó al Ministerio de Música. El Señor me llamó al Ministerio de Catequesis y Predicación. En la catequesis me iba muy bien. Hasta los padres de familia iban allá a la catequesis con la excusa de recoger a los niños, pero era para escuchar lo que ellos no sabían. Yo estaba aprendiéndolo hasta ahora, así que empecé ese camino. He tenido que hacer el camino de crecimiento. Quiero proponerles unas etapas de crecimiento en cada una de estas 4 o 5 herramientas de crecimiento espiritual. Después de proponérselas, hacemos un ejercicio de lectura bíblica, donde ustedes lo leemos y ustedes van a hablar cómo leen la Biblia y cómo la entienden, eso que vamos a leer.
para poder ubicarnos en qué proceso estamos. ¿Queda claro? Esa es la intención, como que uno haga su autoevaluación. Les voy a mostrar la matriz de autoevaluación para que ustedes después digan, sí, yo quiero hacer la autoevaluación. Entonces ustedes hablan y yo les ayudo, ¿vale? Y dicen, no, está bien, voy creciendo, empecé en esta etapa, pero ya sé cuál es el camino para seguir avanzando. ¿Amén? Dígame, diga que sí. Muy bien. Amén. Entonces, Amén. les voy a proyectar la pantalla para que veamos. Miren el subtítulo, etapas de crecimiento en la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros empezamos a crecer en la palabra de Dios. Esas etapas de crecimiento son normales, o sea, uno empieza desde la infancia, un acercamiento a la palabra de Dios, a la Biblia, una lectura sencilla de la Biblia, donde a veces hay otro que se la explica a uno y con eso queda. Esa es la infancia. Luego empieza a crecer y es como la adolescencia espiritual en la Biblia. Y en esa adolescencia ya empieza la formación bíblica, la formación pastoral, hacer la lectura espiritual de la Biblia, de pronto aprender la lección divina y practicar la lección divina, para llegar a una juventud. Y es el estudio de la palabra de Dios, mucho más profunda, con su proyección pastoral, una lectura orante y al mismo tiempo hermenéutica. Es decir, hay una interpretación. Hermenéutica significa interpretación. Entonces no solo hago lectura orante, sino también una lectura hermenéutica donde me arriesgo a interpretar, a conocer, a meterme más en el texto bíblico. Y luego llegar a una adultez, que es como la encarnación de la palabra de Dios en nosotros, y una lectura un tanto más académica y ya de la exégesis. Entonces, una lectura académica y exegética significa que ya estudio más la palabra de Dios, me meto en la Biblia, conozco los géneros literarios, conozco algunas palabras en griego o en hebreo, o cosas de cómo se compuso la Biblia y me meto en todo eso. Entonces, este es el camino espiritual. En un rato, como les he dicho, vamos a leer un texto bíblico, a ver cómo lo leemos, en qué etapa estaremos. Bueno, tal vez no estemos en la adultez, tal vez sí, yo qué sé, qué tal que sí. Entonces, vamos a tomar Lucas 17 del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Vamos a aplicarlo de una vez. Búscalo en tu Biblia, Lucas 17 del 11 al 19. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos leer Lucas 17 del 11 al 19. ¿Bien? Si alguno se anima a leerlo, qué bueno. No veo. Lucas capítulo 17, que es el número grande, versículo 11, que es el número chico. Muy bien. Del 11 al 17 al 19. o al 19. Lo leo yo. Lo Sí, leo. está bien, gracias Aldo. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Muy bien, súper. La pregunta obligada es esta. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice? ¿Quién se anima a hablar? Cuéntenos, ¿qué dice el texto bíblico que hemos leído?
los 10 leprosos. ¿Sí? Nos ¿De habla qué acerca de que fueron 10 leprosos y de esos 10 que fueron sanados por la misericordia de Dios, solamente uno se devolvió a agradecer el haber sido sanado. ¿Y qué pasó con los 9 que no se acordaron en ese momento de que también fueron sanados? Muy bien, gracias, Claudia. ¿Quién más se anima? Otra Claudia Juvenal. Nos habla de que nomás solo el samaritano tuvo fe y fue y se presentó su ofrenda al templo, al sacerdote, y a él le fue sanado. Él fue sanado porque fue el único que tuvo fe. Muy bien. Una parte de lo que dices está bien, la otra parte es, yo no sé de dónde la sacaste, pero no es eso. Entonces, bien, Claudia. Que solamente uno pudo dar gracias a Dios y glorificar, y los otros solamente pensaron, querían la sanación, pero no dieron gracias por la sanación que ellos habían recibido. Gracias, muy amables. Hago otra pregunta. ¿Cuál es el tema principal de este? Se llama perícopa. Así, ese es el nombre técnico, perícopa. Perícopa es como un recortico. Ese recorte se llama perícopa. ¿Cuál es el tema principal de esta perícopa? El agradecimiento. El agradecimiento. Gracias, Jesús. ¿Alguien más se anima a hablar? No importa que se equivoque. El que debemos que ir al templo a darle honra y gloria a Dios, porque desde entonces Jesús nos enseña que tenemos que ir ahí, agradecerle a Dios, y nos está enseñando el camino que debemos que tomar. Bien, gracias por su participación, Chatica. Muy bien. ¿Todos ustedes están en la infancia o menos? Sí, así es. Está bien, está bien. Ya voy a proyectar para que volvamos a ver aquí la flechita. Entonces, la infancia es el acercamiento con una lectura sencilla. Ok, vamos a hacer esta lectura sencilla. Y si yo les mostrara que ese texto habla de la oración, ¿me creerían? Lo principal del texto es la oración. Hay 4 clases de oración y hay una definición de oración. Entonces estamos haciendo aquí lectura sencilla. Aquí, la lectura sencilla de la infancia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces nosotros leemos algo y hablamos de lo que algo se nos quedó o de lo que escuchamos en alguna predicación. ¿Ya? Aldo leyó muy bien de la Biblia de Jerusalén, además. Muy bien. Entonces, súper. Hagamos la lectura sencilla, para que vivamos la infancia. Pero vamos a vivir las 4, ¿ok? ¿Se arriesgan a vivir las 4 etapas o solo la infancia? Las 4. Amén. ¿Las 4? Las 4. Amén. Bien, ayúdenme. Versículo 11. ¿Jesús para dónde iba? A Jerusalén. A Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén. ¿Qué le va a pasar en Jerusalén? Le salieron al encuentro. No, lo van a matar. ¿Qué le va a pasar a Jesús en Jerusalén? Lo van a matar. Lo van a crucificar. Así que Jesús va hacia Jerusalén a que lo maten. ¿Queda claro? Va de camino a su muerte. Bien. Y entonces le salieron ahí al encuentro. ¿Iba caminando por dónde? ¿Iba caminando por dónde? Por el templo, por Samaria y Galilea. Ok. Samaria y Galilea. Por los límites entre Samaria y Galilea. Es correcto. Porque este país de Israel tiene 3 partes, tiene 3 regiones. La región del norte es Galilea, la región de la mitad es Samaria, donde están los samaritanos, y la región sur es Judea. La capital de Judea es Jerusalén. Si Jesús va para Jerusalén, tiene que pasar cerquita de Samaria, o entra a Samaria o pasa cerquita.
La mayoría de los judíos así ortodoxos evitaban tocar Jerusalén, Samaria, porque pensaban que si tocaban Samaria se contaminaban. Sin embargo, Jesús pasa por allí. Y le salieron, y entonces yo les dije, y este texto es de oración. Hay 4 clases de oración. ¿Cuáles son las 4 clases de oración que hay allí? Toca volverlo a leer, sí, toca volverlo a leer. Vuélvalo a leer, pero saque las 4 clases de oración. Entre todos la podemos sacar. ¿Hay petición? De petición. De Claro, petición. ¿qué piden ellos? Le piden que lo sane, que Jesús lo sane Bien. de la lepra. ¿Hay qué más? Compasión. No, clase de oración. Y una clase de oración es glorificar a Dios. ¿Vieron que se devuelve glorificando a Dios? Entonces hay oración de alabanza. Hay oración de petición, hay oración de alabanza. ¿Y hay oración de gracias? Sí, cuando Sí. va al templo. Hay oración No de va. gracias. No va al templo. ¿Cómo dice No que va al templo, se regresa con Jesús. Se regresa con Jesús. Y le da gracias. Y le da gracias. Ok. ¿Y hay adoración? ¿Hay adoración? Se debería glorificarlo. Claro, hay petición y luego se devuelve glorificando a Dios y se postra a sus pies. Postrarse a los pies es la adoración. ¿Ya? Y hay acción de gracias. Y hay oración de gracias. Hay 4 clases de oración. O sea, el tema principal es la oración. Me explico. Una palabra cuando se repite mucho es porque es muy importante. ¿Conocen el término cantaleta? Sí. ¿Saben qué es la cantaleta? Sí. Alguna gente que es fregona, ¿no? Que es cantaletosa, perdón. ¿Qué es la cantaleta? La cantaleta es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, porque eso que se repite es importante. ¿Aquí a alguno le han dado cantaleta? Sí. Muy bien, entonces sí la conocemos. Entonces, si se habla de 4 clases de oración, es porque eso es importante. Pero vamos a ver más lejos. Quiero que miren con atención. Todavía no vamos a pasar al segundo, sino estamos en primer nivel de lectura de la Biblia. ¿Los 10 leprosos fueron sanados? Sí. Los 10 fueron sanados. La sanación es para todos. Sí. Bien. Pero ¿qué hizo el que se devolvió que no hicieron los otros 10? Mire el texto, mire el texto. ¿Qué hizo el que se devolvió que no hicieron los otros 9? Alabando a Dios. Antes de alabar, antecitos. Echó a los pies de Jesús. No, mucho más antes. Comprobó que estaba curado. Comprobó que estaba curado. Esa es la frase clave de Felipe. Viéndose curado, viéndose curado. Les quiero que aprendan esto. Para Lucas, la oración es para tomar conciencia de las bendiciones que Dios da. Bien, entonces, ya hemos hecho, voy a volver a proyectar mi pantalla para que ustedes puedan ver aquí, ya hemos hecho la primera lectura. Ya sabemos que el tema ni siquiera es la sanación, el tema tampoco es la fe, el tema es la oración. Ahora vamos a subir de nivel a una formación bíblica y pastoral. ¿Se animan? ¿Suben de nivel o no? Sí. Sí. ¿Quieren aprender más de ese texto o hasta ahí Sí. está bien? Sí. Sí. Es el mismo texto. El texto no cambia. Lo que cambia es que yo subo de nivel. ¿Por qué? Porque quiero crecer en la palabra de Dios. Y si quiero crecer en la palabra de Dios, tengo que formarme en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Ya vimos que el tema es la oración, que Jesús va para Jerusalén y le dice a estos leprosos, vayan ustedes
y preséntense a los sacerdotes. ¿Cierto que sí? Sí. Sí. ¿Los sacerdotes dónde están? En el templo, En el En templo. el templo. ¿Y el templo dónde está? en Jerusalén. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué ir a presentarse a los sacerdotes? ¿Alguno sabe por qué tiene que ir a presentarse a los sacerdotes? Porque ellos como que ellos decían si sí estaba sano o no estaba sano de la lepra. Así A presentar su ofrenda también, ¿no? También, las dos cosas. Entonces nos toca ir al Levítico, al capítulo 13 y 14. Entonces ahí toca hacer toda la tarea de estudiar. Entonces uno ya entra a estudiar más. Tiene que ir al Levítico, al capítulo 13 y 14. Son 2 capítulos que va a dedicarle a lo de la lepra. Todo el tema de la lepra. Entonces dicen que si alguno está en lepra, tiene que dormir fuera de la ciudad. Tiene que dormir fuera de la ciudad para no contaminar a la gente de la ciudad. Por eso estos 10 leprosos estaban fuera de la ciudad, dormían en el campo y se unían ellos. Y por allí pasó Jesús. Y por eso le hablan a Jesús a distancia. No se pueden acercar a Jesús. ¿Bien? Pero también en Levítico 13 dice que si alguno ya no tiene lepra, tiene que ir donde los sacerdotes. El sacerdote saldrá de la ciudad, mirará al leproso, se cerciorará, revisará que no tenga lepra, y después de eso le dice que tiene que bañarse, cambiarse de ropa, arreglarse, para que entre al templo. Entre tanto, el sacerdote entra al templo, hace oración, hace un sacrificio, mata un animalito, saca en sacrificio, y después sale a buscar al que era leproso, para que entre con el leproso, lo muestre a la comunidad diciendo, este ya está sano, y ahora vamos a ofrecer otro sacrificio. En ese proceso dura por lo menos, dice allí el Levítico, 7 días. Ese proceso de ritos de purificación dura 7 días. Entonces, cuando Jesús dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, es como si les dijera también, adelántense para allá, para Jerusalén, que yo ya voy para allá. ¿Sí lo notan? Bien. ¿Pero qué nos tocó? Ir al Levítico, leer Levítico 13 y 14 para poder entender ese pedacito. Así que los 10 se fueron, los 10 salieron para allá. Pero viéndose curado, uno de ellos viéndose, o sea, se miró para adentro, se revisó lo que los otros 9 no hicieron. Los otros 9, ¿y qué es la oración? En Lucas he dicho, la oración es para darse cuenta de las bendiciones que Dios da. Por tanto, este hombre iba orando, y al ir orando se da cuenta de las bendiciones que Dios da. Es decir, cuanto más oramos, más nos abrimos a recibir las bendiciones de Dios. Amén. 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 Cuanto más oramos, más nos abrimos a recibir las bendiciones de Dios. Por eso se devuelve glorificando a Dios, se devuelve, se postra para adorarlo, se le da gracias. Los otros 9, ¿por dónde iban? Para el otro lado. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Amén. Entonces, este hombre tiene un detalle nuevo que no habíamos visto, que es samaritano. Y pues el samaritano no va a entrar nunca a Jerusalén, ni menos al templo de Jerusalén. Sin embargo, iba para allá, pero se devuelve. Este samaritano, ¿cuál es la enseñanza que nos está dando ahí también, además de la oración? Nos está enseñando que la salvación también es para los que no son judíos. La salvación también es para los no judíos. ¿Aquí alguno de ustedes es judío? Levante la mano, ¿algún judío? No. No. O sea, la salvación es también para ustedes. Bien. ¿Subimos de nivel? ¿Se animan? ¿Pasamos Sí. al tercer nivel? Sí. ¿A la hermenéutica? ¿Nos metemos en la hermenéutica? Bien. Entonces aquí tenemos que hablar de Lucas. Lucas, el autor sagrado de este texto, Lucas, escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo. Escribió en Roma, para la comunidad de Roma. Y esa comunidad de Roma estaba constituida por gente
que no eran judíos. La mayoría eran de otros países y de otras culturas que entraron a la comunidad cristiana. Habría judíos, pero los judíos no eran la mayor parte. La mayor parte eran lo que se llamaban los gentiles. Se llamaban así, los gentiles. Entonces eran gentiles convertidos al cristianismo. ¿Notan ustedes por qué Lucas quiere hablar de un samaritano y de la salvación para todo el mundo? ¿Sí lo van viendo? Sí. Sí. Ok. Pero Lucas quiere enseñarnos algo más, muchas cosas más. ¿Qué nos quiere mostrar? Que Jesús, miren cómo los 9 se fueron para el templo de Jerusalén a presentarse a los sacerdotes. Pero uno, el extranjero, el que no es judío, el extranjero, descubre algo en Jesús que los demás no descubrieron. Descubren, hemos subido el nivel, descubren que Jesús es el nuevo templo donde se adora a Dios. Por eso se devuelve ante Jesús, se postra ante Jesús como que Jesús es Dios. Ante nadie se postraban, y si se postran es porque descubre que ese hombre es Dios. Y adora como Dios porque descubre que Jesús es el nuevo templo de Dios. El nuevo templo donde se adora a Dios. Y eso lo ve con los ojos de la fe. ¿Vamos bien? Por eso la pregunta, ¿y los otros 9? Pero si los otros 9 son judíos y esperan al Mesías, ¿por qué los otros 9 caminaron en otro sentido? Porque caminaron por inercia, según lo que la ley les determinaba. En cambio, el samaritano no camina por inercia, sino que al verse descubre algo más y arranca a caminar de una manera distinta. Arranca a postrarse ante Jesús, a reconocerlo como Dios, a adorarlo como Dios, a darse cuenta que Él es el nuevo sacerdote, el nuevo templo donde se adora a Dios, y el que por el sacrificio de Jesús, el que nos salva y nos restaura y nos hace nuevos. ¿Cómo les pareció esa subida de nivel? ¿Muy fuerte o ahí va bien? Entendido. Bien. Bien. Ok, eso hemos hecho. Bien. Voy a volver a proyectar la pantalla, pero no vamos a salir de esta pericopa. Vamos a seguir con esta pericopa, pero no vamos a salir de... Vamos a mirar aquí la diapositiva. Entonces hicimos esta tarea de estudio y nos metimos con una hermenéutica mucho más grande. Ya para la exégesis lo dejamos para otro día y nos metemos más otro día. Pasemos al 3.2. Crecimiento en la oración. Les he dicho, no nos salimos de Lucas 17, no nos salimos de Lucas 17. Pero ahora vamos a crecer en la oración. Misma flechita. La infancia en la oración. Y la infancia en la oración se divide, la oración es la definición de oración en la que hemos aprendido nosotros. En la infancia, orar es dialogar con Dios. Y se realiza mucha oración de petición. Quiero que noten que en esta narración, los 10 pidieron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Los 10 pidieron. ¿Queda claro? Todo el mundo pide. Todos nacemos por naturaleza pedigüeños. Todos somos pedigüeños, todos pedimos siempre. ¿Ya? Tenemos más y queremos más, queremos pedir. Es normal en la infancia. ¿Ok? Por eso a veces decimos, ore usted, que a usted Dios sí lo escucha. O se acercan a un hermano y le dicen, ay, ¿por qué no ora usted? Que es que usted sí ora más bonito y Dios lo escucha a usted. O se acercan a decir, hermano, ¿qué oración hago para que Dios me escuche? Y cuando habla de oraciones, ¿qué petición hago para que Dios haga mi voluntad? ¿Ya? Esa es la infancia. ¿Es malo? No, solo es infancia. Pero queremos crecer. Entonces viene la adolescencia. Y en la adolescencia, lo que aprendimos hoy con Lucas. Orar es para tomar conciencia de las bendiciones que Dios da. Y el maestro va a ser Lucas. Y Lucas nos va a enseñar que debemos dar muchas gracias, porque solo uno se devolvió a dar gracias y nada más. Dar gracias es hacer un inventario de bendiciones. Cuando tú das gracias, haces un inventario de bendiciones.
Entonces, gracias, Señor, porque tengo casa, y gracias porque tengo el carro, y gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo mi familia, gracias porque tengo salud más o menos buena, gracias porque hoy he podido comer bien, gracias por... Y cuando tú haces todas las gracias, te das cuenta que haces un inventario de bendiciones, te das cuenta de lo rico que eres, no eres tan pobre como creías. Entonces, hay que pasar de la petición a las gracias. Y luego viene la etapa de la juventud. Y en la juventud, orar es para estar en comunión con Dios. Eso nos lo enseña San Pablo varias veces, en varias oportunidades. El maestro va a ser Pablo. Y allí se realiza mucha alabanza. En la alabanza, el centro es Dios. En la alabanza, el centro no soy yo. El centro es Dios. ¿Y qué busco con la alabanza? Estar en comunión con Dios. Por eso en la alabanza no es mucho lo que yo diga. No, ni siquiera son muchas las palabras que decimos cuando alabamos. Santo, bendito, aleluya. Gloria a ti, Señor, bendito seas por siempre, aleluya, alabado. Y hasta la repetimos, ¿ya? Porque lo importante no es tanto lo que digo, como querer estar en comunión con Dios. Entonces mi oración cambia de definición. Y mi definición ahora es, orar es para estar en comunión con Dios. Por eso este leproso, que ya no es leproso, se devuelve alabando a Dios, glorificando a Dios en voz alta. O sea, no se puede quedar callado, tiene que decirlo en voz alta. O sea, va creciendo. Y luego se postra, rostro en tierra. Y es la adultez en la oración. Es cuando más tiempo le dedicas a la adoración. Porque lo que se busca en la adoración es ser un canal de bendición para los demás. Entonces, orar es para ser canal de bendición para los demás. Obviamente en nuestros ambientes de oración y en el grupo de oración hacemos peticiones, gracias, alabanza y adoración, todo en la misma media hora. Claro que sí. Pero el asunto es este, querido hermano. Tú tienes que revisar en tu oración a qué le dedicas más tiempo. Si le dedicas más tiempo a la petición y si tu definición de oración es orar es para estar con Dios, es para dialogar con Dios, pues estás empezando, eso no tiene nada de malo. Pero lo que he querido hoy es mostrarte que sí puedes crecer en la palabra de Dios y puedes crecer en la oración. Y te estoy mostrando un camino para crecer en la oración. Espero que te pueda servir. Vamos a la tercera herramienta. Bueno, y ya puse el ejemplo aquí. Tercera herramienta, la Eucaristía. ¿Podemos crecer en la Eucaristía? Claro que sí. En la infancia es apenas crear el hábito de participar en la Eucaristía dominical. Es apenas. Uno empieza a crear el hábito de ir a la Eucaristía dominical y que no le falte la Eucaristía dominical. Empezó su caminar. Pero en la adolescencia ya no es solo eso. Ahora hablamos de que celebramos activamente la Eucaristía y empezamos a ordenar nuestra vida de acuerdo a la Eucaristía. ¿Ya? Entonces celebramos la Eucaristía, qué maravilla, pero resulta que llevo tantos años, 10 años, 15 años sin confesarme, pues me voy a confesar porque quiero ordenar mi vida para poder comulgar. De pronto alguien dice, pero yo ni siquiera me he casado, pero yo estoy en esta situación irregular, voy a hablar con el sacerdote a ver, para empezar a mirar cómo ir ordenando la vida de acuerdo a la Eucaristía. Luego estás empezando a crecer. Luego viene la juventud, y en la juventud ya comprendo, un poco más comprendo, las gracias sacramentales. O sea, ¿cuáles son los superpoderes que tengo cada vez que participo de la Eucaristía? ¿Cuáles son esas gracias sacramentales? Y empiezo a participar en la Eucaristía a través de algún ministerio, de música, de lectorado, de proclamador de la palabra, no sé, así sea recogiendo la ofrenda. Empiezo a participar activamente a través de algún ministerio. Entonces ya crezco en la vida eucarística, crezco mucho más en la vida eucarística. Y la adultez, pues es como volverse sacramento, así como Jesucristo. O sea, vivir la Eucaristía de una manera tal que eso que hizo Jesús, que fue partirse y repartirse por los demás en el servicio, pues yo empiezo a decir, es que la Eucaristía es para que yo me alimente, para que yo sirva más, ayude más, colabore más. Y me empiezo a dar cuenta que la Eucaristía va mucho más allá
que la media hora o la hora de celebración. Va mucho más allá. Tengo que ir más allá. Noten ustedes aquí, vuelve y juega, un panorama de crecimiento en la Eucaristía. Hemos hecho crecimiento en la palabra de Dios, crecimiento en la oración, crecimiento en la Eucaristía, pues obviamente también será crecimiento en la vida comunitaria. Crecimiento en la vida comunitaria, por supuesto que sí. En la infancia apenas es la vinculación y la asistencia al grupo de oración, pero en lo que yo entiendo, según me dijo José Ángel, ustedes ya están en la adolescencia, porque están en el grupo de crecimiento. En el grupo de crecimiento le llaman algunos, otros le llaman grupo de preservidores, porque se empieza a preparar para ser servidor, donde se asumen las herramientas de crecimiento espiritual y de la vida carismática. Entonces, aprender del Espíritu Santo, aprender de los carismas, qué carismas tengo. Podríamos decir que comunitariamente están ustedes saliendo de la infancia para vivir la adolescencia en la vida comunitaria. ¿No les parece genial? Bueno, ya nos dimos cuenta que en la lectura de la Biblia tal vez estamos en la infancia, pero podemos crecer, eso no es problema, eso crecemos, ¿ya? La juventud es la vinculación al equipo de servidores. Esa juventud en la vida comunitaria es la vinculación al equipo de servidores, participar en un ministerio de manera activa, utilizar esos carismas que nos ha dado el Señor para estar en servicios concretos, específicos, apoyar a los hermanos menores, estos hermanos que están empezando el camino, pues ahí vamos nosotros. Hasta llegar a la adultez, que es la vinculación a los equipos diocesanos, equipos coordinadores diocesanos, las proyecciones apostólicas, pastorales, comunitarias, eso. Este es su ritmo de crecimiento, hermanos. Entonces, la formación va a ser un elemento importante para crecer integralmente, crecer en todos los aspectos. Ya no es que nos desvinculemos del grupo de oración, seguimos vinculados al grupo de oración, pero ahora estamos en otra etapa, la etapa de crecimiento. Pero esa etapa de crecimiento está en función no de quedarnos ahí, sino de pasar a la juventud en la comunidad, en el grupo de oración y avanzar. Amén. Amén. ¿Sí están ahí o ya se fueron? Amén. Amén. Estamos tomando notas. Gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, ya nos estamos dando cuenta, en la vida comunitaria estamos en la adolescencia, en la vida eucarística, no sé, tú mirarás en la vida eucarística, en la vida de la palabra de Dios, por su intervención, de los que hablaron, están todavía en la infancia, pero están aquí aprendiendo y viendo que es importante aprender y crecer, ¿ya? Obviamente en el servicio, y lo mismo en el servicio nosotros vamos avanzando, infancia, adolescencia, juventud, adultez. ¿Queda claro? En el servicio, en el grupo de oración, aquí en la infancia, asumimos servicios puntuales, responsabilidades puntuales, de pronto de dar la ofrenda, de pronto de llevar alguna cosa y ya. Pero aquí en su grupo de preservidores o en su grupo de crecimiento, van a tener compromisos pequeños que lleven la Biblia, que se reúnan puntualmente, que vamos a orar juntos, que te delegamos a ti, Felipe, que hagas la oración la próxima semana. Pues eso es un servicio pequeño, pero es importante. Si de pronto Felipe dice, ay, no tuve tiempo de preparar la oración. Ah, caramba, eso ya no es buena señal, hermano, ¿qué pasó? Es solo un ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo. Pero luego en la juventud vienen los servicios a través de los ministerios, la organización de actividades un poco más organizadas para crecer, para formarse, el congreso, el seminario de vida en el Espíritu. Ya no lo voy a tomar, sino lo voy a predicar, voy a dictarlo. Entonces ya estoy en esos compromisos, en esos servicios. Hasta llegar a la adultez en los servicios pastorales y apostólicos, en la pastoral de la iglesia. Entonces ya crece uno. Este caminar, así de sencillo, ¿cómo la ven? Bien. Bien.
Muy bien. Ese es el caminar que nosotros tenemos. Ya vieron. Entonces uno va avanzando tranquilamente porque va reconociendo los procesos. Va reconociendo, estoy aprendiendo algo más, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy viendo cosas nuevas, me estoy formando mejor. Voy avanzando en este camino y así llegamos cada vez más lejos. Amén. Amén. Entonces hemos visto, uno, la necesidad de crecer, que no podemos quedarnos como niños. Dos, que hay unas herramientas de crecimiento espiritual. Y tres, que en esas herramientas podemos crecer, avanzar en las distintas etapas de vida normal. Puede que tú ya seas adulto en tu vida física, pero tal vez no es adulto en la vida psicológica. ¿Han visto, han conocido gente así? Que físicamente su cuerpo es de adulto, pero que mentalmente parece un adolescente. ¿Han visto? En muchos lados. En muchos lados, sobre todo las esposas dicen que los esposos son así. Es que este parece un niño. Las esposas que tienen hijos además dicen, yo tengo varios hijos, pero tengo el hijo mayor que ese es el más necio. Tiene cuerpo de adulto, pero, ¿qué pasó? Muy bien. Asimismo, espiritualmente, tenemos que crecer en la palabra de Dios, tenemos que crecer en la Eucaristía, tenemos que crecer en la vida comunitaria, crecer en la oración, crecer en los servicios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario? Sí, yo tenía una pregunta. Cuando comenzó, digo que usted subrayaba la Biblia para seguir aprendiendo, o que algo que le interesaba. Pero no sé, en México, por ejemplo, nos dicen, no tienes que rayar la Biblia, no tienes que marcar la Biblia. ¿Y en qué parte de México te dicen eso? Porque yo voy a Guadalajara seguido y allá no dicen eso. En Guanajuato, cuando yo estaba joven, que me enseñaron Bueno. a leer la Biblia, a estudiar, le dijeron, no, la Biblia nunca debes rayarla, nunca marcarla y todo eso. O sea, Bueno. yo siento que fue por el respeto que se debe a la Biblia, ¿no? Pero... Sí, está bien. En diciembre pasado estuvimos en León y subimos al Cerro del Cubilete y todo eso. Muy chévere. Bueno, y ahora en este diciembre estaremos en Guadalajara dando clase de Biblia en el Instituto Bíblico de Guadalajara. Y lo que te quiero decir es esto, o sea, te lo estoy contando por lo siguiente. Una cosa es el libro y otra cosa es la palabra de Dios. Sí. Me explico. El libro es un libro. Sí, ajá. Explicando ver si se puede rayar como poner con el marcador. Pero dentro del libro, en la lectura, como lo hemos hecho hoy con 2 textos bíblicos, allí encontramos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no solo se encuentra en el libro, la palabra de Dios también la encontramos en la tradición de la iglesia. Sí. ¿Queda claro? Entonces, sí, cuando tú estás leyendo algo que te apasiona y además, como decía San Agustín, la Biblia es una carta que Dios te escribió y te apasiona, te gusta, ¿no subrayas, no te llama la atención? Como, uy, esto está interesante. Sí. Es eso, es mostrar, a mí me gusta lo que estoy leyendo, esto está interesante, yo quiero subrayar, ponerle una notica, utilizar colores. Yo tengo toda la Biblia subrayada. Cuando hablo del Espíritu Santo, cuando leo Espíritu Santo, lo subrayo de rojo. Toda la Biblia, cada vez que encuentro un rojo, está hablando de Espíritu Santo. ¿Ya? Y lo hago es porque, hombre, yo amo al Espíritu Santo, me encanta el Espíritu Santo. Mi santo de vida es el Espíritu Santo. Para otros será San Francisco de Asís, pero para mí es el Espíritu Santo. Para otros será San Ignacio de Loyola, pero para mí el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu me pone algo tan hermoso, no quiero subrayarlo, escribirlo, resaltarlo, memorizarlo. Entonces, era una época, te digo Jesús, era una época en que creíamos que el libro era la palabra de Dios. Pero eso es una mentalidad un poquito evangélica. Okay. El libro es la palabra de Dios. En la Iglesia Católica decimos en el libro encontramos la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más grande que el libro.
Sí, De lo contrario, estaríamos limitando a Dios solo la tarea de escritor. Limitamos a Dios solo que sea escritor. Eso es más evangélico. En la Iglesia Católica no es. La Iglesia es en el libro encontramos la palabra de Dios. Gracias, Jesús, por tu participación. ¿Qué otra gracias. comentario? ¿Todo claro o nada está claro? Todo claro, todo Todo está claro. claro, sí. Bien, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer todo ese proceso de crecimiento. Vamos a leer un texto más y terminamos allí. Y es esto. ¿Qué debemos hacer para propiciar el crecimiento comunitario? Vamos a leer 1 Corintios 9, 25 al 27. Ya está aquí en la pantalla. 1 Corintios 9, 25 al 27, para mirar lo que debemos hacer para propiciar el crecimiento. ¿Ya? 1 Corintios 9, 25, 27. Miren cómo dice. Los que se entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles y lo hacen para alcanzar un premio, como premio una corona de hojas de laurel, que enseguida se marchita. Nosotros, en cambio, luchamos para recibir un premio que no se marchita. Y sigue Pablo. En cuanto a mí, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Ese es el texto. Veamos cositas para aprender. Veamos 4 cositas para aprender. Hay un compromiso con la salvación. Compromiso con la salvación. Por eso dice, luchamos por recibir un premio que no se marchita. Observen cómo subrayo yo. Subrayo, luchamos para recibir un premio que no se marchita. Porque es que ese es el compromiso con la salvación. Es un compromiso, y como es un compromiso, tengo que esforzarme y trabajar y luchar y estudiar y leer la palabra de Dios todos los días y orar mínimo media hora diaria. Y luego dice que tengo que tener objetivos claros y definidos. Mire cómo dice Pablo que tengo objetivos claros y definidos. Miren, lo voy a subrayar. No corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Eso es no tener objetivos claros. Ahí no se tienen objetivos claros. No corro a ciegas. No, yo sé para dónde corro. Y no peleo como si estuviera dando golpes al aire. No, yo sé para dónde peleo, dónde golpeo. Ese es el punto de los objetivos. Tener objetivos claros para dónde vamos en nuestra vida comunitaria, en nuestro crecimiento. Vamos al tercero. La disciplina en el proceso. Dicen la disciplina. Por eso castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Eso es una disciplina, que oro con frecuencia todos los días, que leo la palabra de Dios todos los días, que participo de la vida comunitaria, que participo de la Eucaristía. Eso es una disciplina. Y luego una perseverancia. No sea que yo quede descalificado después de haber enseñado a otros. Es una perseverancia de llegar hasta el final y no que quede descalificado después de haber predicado a otros, enseñado a otros. Aquí es como nosotros vamos a crecer. ¿Cómo debemos crecer? Con un compromiso con la salvación, con objetivos claros y definidos, con una disciplina en el proceso y con perseverar hasta alcanzar las metas, hasta llegar al final. Con este texto quiero invitarlos a orar. Con este texto, que yo no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. No, yo tengo claro para dónde voy, tengo objetivos claros y tengo disciplina en el proceso porque voy a llegar a cosas cada vez más grandes. Miren cómo del texto me salen 4 ideas fundamentales. Es porque ya he subido de nivel en mi lectura del texto bíblico. Bien.
Los invito entonces a que oremos un momentito, ya que recojamos todo esto. ¿Cómo vamos a orar? Como aprendimos. Petición, gracias, alabanza y adoración. Lo vamos a hacer así, ¿ok? Petición, gracias, alabanza y adoración. Hagámoslo de esa manera y así ponemos en práctica. Y luego si tienen más preguntas, respondemos o cualquier cosa. Si quieres cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza, como gustes. Piensa en el Señor Jesús. Piensa en el Señor Jesús. Y vas a pedirle, Señor Jesús, aquí estamos ante ti. Señor Jesús, queremos pedirte. Pide para la sanación tuya o para tus familiares. Pide lo que necesitas. Sanación, buena salud, trabajo. Pide eso que necesitas. Estamos aquí tomando la clase. Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar en este camino, a que podamos avanzar, Señor, que no nos vayamos a quedar por el camino y que después, al quedarnos rezagados, hemos perdido la oportunidad de avanzar, de ser mejores, de progresar en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, ayúdanos a perseverar, a mantenernos constantes, aunque otros abandonen. Señor, te pedimos que nos ayudes a quedarnos contigo. Decidimos hoy quedarnos contigo. Tomamos la decisión por quedarnos contigo, por estar en comunión contigo, por buscarte a ti todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que entres a nuestra vida y nos sanes y nos llenes de esperanza, nos ayudes a crecer y a fortalecer nuestra vida. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, por la esposa o el esposo, por nuestros hijos e hijas. Señor, te pedimos por cada miembro de nuestro hogar, por mamá y por papá, por los hermanos y hermanas, Señor. Derrama sobre todos nosotros tus bendiciones. Haz que nuestra familia crezca unida en ti, crezca amándote a ti y buscándote a ti de todo corazón. Tú sabes esa petición especial que tienes que hacer, pídelo ahora. Y dale gracias al Señor también. Dile gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ya estamos viendo qué quieres de nosotros y cómo nos vas a ayudar a crecer. Gracias, Señor. Gracias por nuestra vida. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de encontrarnos como hermanos. Gracias, Señor, por mi casa, por esta familia que me acoge. Gracias por esta familia que cada día me recibe y me trata con su cariño particular. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor, porque me alimentas con tu palabra, porque hoy hemos aprendido cosas bellas y has sido nuestro maestro. Nos hemos sentado a tus pies para aprender de ti, para conocer cosas que no habíamos visto antes. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de crecer, de avanzar y de sostenernos. Gracias, Señor, porque hemos empezado este camino, hemos realizado el Seminario de Vida en el Espíritu y estamos avanzando y ya vemos los pasos que debemos realizar y las etapas que vamos a vivir para dar un fruto con perseverancia, frutos maravillosos en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir la palabra, de aprender, de orar juntos en comunidad. Gracias, Señor. Dale las gracias por eso particular que te pasó hoy. Eso especial que tú dices, uy, hoy viví tal cosa. Gracias. Y vamos a alabar al Señor. Alábalo. Dile, bendito sea, Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos. Tú eres poderoso, Señor. Qué grande eres tú. Qué maravilloso y sorprendente eres tú, Señor, que nos lleva siempre de la mano, nos fortaleces. Alabado seas, Jesucristo. Grande eres tú que nos enseñas a crecer, a avanzar, a fortalecernos, a llenarnos de esperanza y de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Qué grande y maravilloso eres tú. Aleluya a ti, Señor Jesús. Qué poderoso eres tú, Señor, que estás con nosotros y nos ayudas a fortalecernos. Bendito seas por siempre. Santo y poderoso eres tú, Señor.
Alabado seas, Jesucristo. Aleluya a ti, poderoso Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Bendito seas. Qué maravilloso es estar contigo. Qué maravilloso es estar en tu presencia. Qué maravilloso es saber que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Maestro. Bendito seas, Jesucristo. Qué maravilloso es saber que tú quieres cosas grandes para nosotros y nos tomas y nos guías, nos fortaleces, nos enseñas para que vivamos en tu amor, en tu libertad, en tu fortaleza. Bendito seas, Señor. Grande eres tú. Señor, nos quedamos contigo y preferimos estar siempre contigo, alabándote y glorificándote y descubriendo que contigo, Señor, somos victoriosos. Descubriendo que contigo, Señor, somos más que vencedores, que contigo, Señor, podemos alcanzar metas cada vez más grandes, más sorprendentes. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas, Señor, de mis alegrías, de gloria. Bendito seas, porque nos das esperanza, porque nos llenas de amor, porque haces que todo tenga sentido. Alabado seas, Jesucristo. Aleluya a ti por siempre, Salvador nuestro. Aleluya a ti por siempre, poderoso Señor. Grande eres tú, bendito Rey. Y vas a adorarlo en el santuario donde Dios habita. Y tú eres el santuario donde habita Dios. Tú eres el lugar sagrado donde Dios habita. Así que entra en tu interior y mira a Dios en tu interior. Míralo como, te puede servir mirarlo como una luz que va creciendo dentro de ti, y adóralo. Te adoramos, Señor, que te has quedado a vivir dentro de nosotros. Te adoramos, Señor, que te has quedado a hacer tu morada dentro de nosotros. Has hecho de nosotros el lugar santo. Tan grande tú y te quedas a vivir en mí, tan pequeño yo. Y adorándote, Señor, te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y el Señor nos sigue bendiciendo y fortaleciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.